Finales del siglo XVI, 1500 y largo, el barrio de la Villa se va haciendo cada vez más grande, como ya hemos comentado en programas anteriores, la población va buscando la suavidad del río, es así como en el barrio de la Ribera empiezan a florecer edificios destacados. Por ejemplo, en el ámbito religioso, prácticamente a la misma vez, con una diferencia de apenas una década, tenemos la fundación tanto de la Iglesia de las Angustias como de esta otra capilla en la que ahora mismo me encuentro, la que tengo a mis espaldas, que es la capilla de San Antonio. Hablamos de época feudal, hablamos de época en la cual la sociedad está articulada gracias a los gremios que van a desaparecer ya a raíz de la Pepa, sobre todo 1812, estamos hablando de la época del 19, una vez que se firma, bueno, ya llegan los gobiernos liberales y por tanto, aunque se mantienen, cierto algunos títulos nobiliarios, pero ya básicamente son meros nombres, meros títulos, pero sin mayor repercusión. De tal forma que en aquellos momentos, como digo, uno de esos gremios, en este caso el gremio de pescadores o de marineros, es el que funda la capilla de San Antonio en propiedad, es decir, estamos en un templo suyo, como si tenemos un club, una asociación o algo y hacemos una sede o simplemente unas instalaciones que nos pertenecen. De tal forma que incluso si nos vamos por ese callejoncito, llegaríamos a la zona donde ese gremio tenía la escuela para los hijos de, obviamente, iba a decir de los socios, ¿no? Sino simplemente de los integrantes del gremio. Por tanto, era para ellos. Mira, una cosa también muy curiosa para entenderlo. Cada festivo solían tener misa de 11. Sin embargo, si se sabía que algún barco venía tarde o a una hora que convenía cambiarla, la cambiaban, solo para miembros del gremio. Por tanto, hablamos de los últimos años del 16, podemos entrar, echarle un vistazo, pero primeramente me gustaría deciros que a día de hoy solo abre los martes, ya no pertenece obviamente a ningún gremio porque ni siquiera el gremio existe como tal. Como decíamos, eso fue a raíz no solamente por los gobiernos liberales, sino también por otras cosas que sucedieron. El gremio de pescadores aquí en Ayamonte sufrió en el siglo XIX varios avatares, como por ejemplo una prohibición que se hizo para pescar en las costas del Arache, las costas de Marruecos, por una epidemia de peste. Por otro lado, alguna, no me acuerdo ahora mismo, la sardina, sobre todo, el tema de la sardina que se hace con el monopolio de la vecina localidad de Isla Cristina a raíz de su fundación en el siglo XVIII, entre eso, las prohibiciones en el mar del Arache cuando pestes, simplemente los gobiernos liberales, pues todo hacen que el gremio de pescadores, en este caso, fuera desapareciendo y definitivamente a día de hoy no. Se encargan tanto Joaquín Casiñas, que lo entrevistamos en el programa, como Angustia Morales, de que esta capilla a día de hoy esté abierta cada martes. El resto, lo que serían antiguamente las escuelas, pues a día de hoy lo tienen algunas asociaciones, creo que una asociación en concreto es la que se encarga de ella, y en definitiva un templo que, al menos desde mi punto de vista y también opinión de muchos compañeros míos, se merece que las instituciones, la administración pública, no sé a quién pertenecería o incluso el propio obispado o la iglesia, le echaran una manita, porque como comprobaremos en el interior, las pinturas, por ejemplo, que representan la vida de San Antonio o los techos, en definitiva, las zonas altas, están en un estado que se merecen un lavadito de cara. Pero es precioso, es un sitio poco conocido tanto para la gente de fuera como para los propios ayamontinos. Un placer para mí enseñároslo. ¿Vamos? Templo mudéjar, de nave única, como gran parte de los templos que tenemos, como sabemos, en nuestra tierra. De hecho, ya hemos identificado en templos anteriores, como cuando veíamos, por ejemplo, en El Salvador, aquella iglesia, identificábamos los techos, este tipo de artesonas o este tipo de artesonados en madera, lo identificábamos con esa época mudéjar. El mudéjar, bueno, la palabra creo que no lo comentábamos aquella vez. La palabra mudéjar viene del árabe, significa el que queda o lo que queda, y fue básicamente la unión de dos grandes culturas. Fue la unión del arte árabe para uso cristiano. De hecho, muchos templos, como estamos comprobando, en todas las ayamonteando que llevamos, ¿no?, en otros muchos lugares, muchos templos se construyeron para uso cristiano, obviamente, mandados por los monarcas y por la iglesia actual de la época, pero me refiero a cristiana, pero utilizando en aquel momento mano de obra y artistas, sobre todo diseñadores, todo lo que sean los alarifes, como se les llamaba, todavía del mundo árabe que había quedado atrás, los mudéjares.
No obstante, este templo, como decíamos, ya es de finales del siglo XVI. En concreto, en el año de 1597, 3 añitos antes de que terminara el siglo, es cuando se tiene constancia de la factura de este impresionante artesonado, el cual, por líneas generales, suelen ser hechos, los artesonados en general suelen ser hechos en esta zona con madera de pino, pero aquí tenemos la peculiaridad de que es una madera tropical, un árbol de alguna zona del trópico desconocido, no se sabe cuál es, pero al menos sí tenemos esa gran curiosidad. Y sobre todo el valor que a mí me gusta darle a este artesonado es que está realizado por carpinteros de Ribera de Ayamonte, es decir, hombres que están acostumbrados a realizar otro tipo de labores, barcos, astilleros, pero en este caso se ponen a hacer un artesonado, la techumbre de su propio templo. Recordemos que era templo para el propio gremio de marineros. Templo pequeñito, como decíamos, de una única nave, y si es por marineros, va a tener relación durante toda su historia con gente que se dedica al mar. Y de hecho hemos hablado en más de un programa. Yo soy muy cansino, mi compañera Verónica, Gaby y yo hemos hablado mucho de la figura de Manuel Rivero González. Yo creo que ya, nombrándolo a él, ya sabemos que es el de las manchas, ¿verdad? El pintado. Ha salido, creo que en casi todos los ayamonteando que hemos hecho. Y de nuevo tenía que salir aquí, porque el templo, fijaos además, este barquito, antes de que se me olvide mencionarlo, ya hace alusión al mundo de los marineros, y el templo está muy cerquita, prácticamente a la trasera, a 2 pasos, como aquel que dice, de la casa de la trasera de la Casa Grande, de la casa del pintado. Y él, pues, debido a la cercanía, debido al mundo del mar que está tan presente en este templo, pues también se siente mecenas con él. Y tenemos obras que él va a donar a este templo. Por ejemplo, si nos acercamos un poquito más adelante, aquí al final del lado de la epístola vemos este pequeñito altar con Nuestra Señora de la Esperanza, devoción también del mundo del mar. Aquí tenéis a Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen de la Esperanza, que fue encargada en el año de 74, 2 añitos antes, 1774, por Manuel Rivero, a un tal Ignacio de Vergara. Era valenciano, pero lo conoció gracias a sus contactos comerciales en Cádiz. Recordemos que Manuel vivió unos cuantos de años con empresas comerciales que allí tenía en la zona gaditana, en la costa gaditana. Encarga la factura de la Virgen de la Esperanza, sin embargo, Ignacio de Vergara sufre un ataque al corazón, una parada cardíaca, y se hace cargo del proyecto su hermano, José de Vergara. José también era artista, pero no era escultor, era pintor, de tal forma que se haría con la ayuda, buscaría la ayuda de otro José, en este caso José Esteve Bonet, para que la esculpiera. De tal forma que de aquellos años tendríamos la imagen de la Esperanza tallada por este señor, por José Esteve Bonet, y pintada, eso sí, por Vergara. Recientemente no, en la época de la posguerra, quiero recordar que fue en el año 41 o 40 y tanto, es cuando Pepe Vázquez, el mismo que conocíamos en la iglesia del Salvador como tallista o imaginero de la Virgen de la Amargura, también restauró a la Virgen de la Esperanza. Qué curiosa la imagen, estamos hablando de una imagen que, analizándola desde el punto de vista artístico, estamos ya hablando quizá de manierismo, cercano al barroco. Fijaos cómo ese brazo derecho suyo se adelanta demasiado, es como parece que incluso se le sale del cuerpo, del hombro, tiene una posición, una postura muy forzada, muy del gusto manierista. Justamente frente a ella, si nos vamos al lado del Evangelio, por aquel ladito, encontraríamos al Cristo de las Aguas, aunque tenemos otro que recibe también culto en la iglesia de San Francisco, que es el que tallara Antonio León Ortega, ya en época moderna, para procesionar, pero este es mucho más antiguo. Este sí es de la época de construcción aproximadamente del templo, estamos hablando de finales del 16. El Cristo de las Aguas se supone o se cree que es del círculo de Bautista Vázquez el Viejo, escultor que nos dejó, por ejemplo, en Sevilla, la gente más cofradiera seguramente lo reconocerá, al Cristo de Burgos. Sin embargo, como digo, aunque esté atribuido a ese círculo, se trata de un escultor de momento anónimo. Y también una imagen de devoción marinera. El presbiterio, como suele ser habitual en casi todos los templos y este tipo de templo más, mientras que el resto, el cuerpo principal del templo, viene siendo
techado mediante una artesona. Aquí el presbiterio ya está techado de manera diferente. Por ejemplo, se me ocurre que hemos visto, creo que fue en El Salvador, una media naranja. Aquí lo que vemos es una bóveda llamada de pañuelo o bóveda vaída, que sería el término más correcto, pero también se utiliza mucho el término de bóveda de pañuelo. Y para entenderlo es muy sencillo. Imaginemos que yo pongo un pañuelo cuadrado. No tengo ahora mismo ninguno en la mano. Imaginamos un pañuelo en el suelo o sobre la mesa. En cada una de las esquinas le voy a poner una chincheta. Y por debajo le voy a introducir un ventilador y lo enciendo. ¡Paf! Esa es la forma. ¿Qué forma adquiriría ese pañuelo? Como un globo. Si miramos nuevamente a esa cúpula, ahí tenemos esa forma y por eso se llaman estas bóvedas vaídas también bóvedas o cúpulas de pañuelo. Guarda, como digo, el presbiterio, donde la imagen titular siempre es la cabecera, en este caso, San Antonio de Padua. No obstante, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo representamos casi siempre a San Antonio? Guapete, bueno, aparte de con el Niño Jesús y esa florecilla y tal, pero siempre lo representamos como un chico guapete, delgadito, lindo y tal. Pues bien, ni una cosa ni la otra. Ni se llamaba Antonio, ni era de Padua. Creo recordar que era Francisco, no estoy muy seguro. Eso sí, era seguro de Lisboa. Y dicen, porque han analizado sus restos óseos, que Antonio era grandote, fuerte, regordote. De hecho, dicen que incluso pudo tener problemas de retención de líquido. Vamos, como yo hace unos cuantos de años, antes de ponerme finito. Todo hay que decirlo, así, grandote. San Antonio de Padua. Su vida está narrada en los frescos que vamos a ver, bueno, en los frescos, en esas pinturas que vamos a ver otra vez en la nave del templo, en la nave principal, en las zonas altas, y en las que yo decía, cuando estábamos todavía en el patio, que se merecen un arreglito debido a las goteras. Hoy que además el día está tan húmedo, lloviendo muchísimo, estamos comprobando que efectivamente llueve dentro del templo. Y su vida, como digo, está narrada en la parte de arriba.